2 Tesalonicenses 2. La venida de ese día. A instrucción en cuanto a la venida de Jesús. 1:1-2. La comodidad de Pablo ante los problemas de los tesalonicenses y sus cuestionamientos. Ahora, hermanos, concerniente a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Concerniente a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Pablo aquí abordó cuestiones planteadas en su primera carta, en la que instruyó a los tesalonicenses sobre el arrebatamiento de la iglesia para estar con Jesús. 1 Tesalonicenses 4, 16-18. Y el desafío en la comprensión de este capítulo proviene del hecho de que es un complemento a lo que Pablo ya ha enseñado a los tesalonicenses en palabras, y no sabemos exactamente lo que Pablo dijo a ellos. Sin embargo, las ideas son lo suficientemente claras y cuidadosamente se reconstruyen juntas. Concerniente a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Pablo escribió claramente del regreso de Jesús, pero la redacción aquí implica una diferencia entre la venida y nuestra reunión. Esto sugiere fuertemente que hay esencialmente dos venidas de Jesús. Una venida es para su iglesia, como se describe claramente en 1 Tesalonicenses 4, 16-18, y la otra venida es con su iglesia, para juzgar a un mundo rebelde. Y son dos partes de un gran evento. Morris. 2. Hibbert muestra cómo la gramática del griego antiguo en 2 Tesalonicenses 2:1 muestra esto. El gobierno de los dos sustantivos bajo un mismo artículo deja claro que un evento, visto bajo dos aspectos complementarios, es pensado. 3. Esto es completamente coherente con otros pasajes de la Escritura que indican que debe haber dos aspectos de la segunda venida de Jesús, y los aspectos deben estar separados por un periodo de tiempo apreciable. Las diferentes condiciones del mundo se describen, Mateo 24, 37-42, Mateo 24-21, Apocalipsis 6, 15-16. Diferentes formas del regreso de Jesús son descritas, 1 Tesalonicenses 4, 16-17, Apocalipsis 19-11, 14-15,21. Diferentes escenarios con respecto a la predictibilidad de la fecha del regreso de Jesús está establecido. Mateo 24:36, Daniel 12:11. C. Les pedimos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Aparentemente, un malentendido de la enseñanza de Pablo, o una incorrecta aplicación de ella, haya causado a los tesalonicenses a ser movidos de su modo de pensar y conturbarse. Aquí Pablo usó una fuerte fraseología, hablando de ambas una repentina sacudida, movidos de su modo de pensar, y un estado continuo de malestar, atribulado. Sus temores centrados en la idea del día del Señor, ya, está por venir. Y, la palabra que ser movidos de su modo de pensar, significa ser agitados como un barco en el mar en una tormenta, y marca fuertemente la confusión y la angustia que los tesalonicenses habían sentido en su falsa aprehensión de esta venida de Cristo. Clarke. 2. Una lectura del manuscrito preferido de 2 Tesalonicenses 2:2 tiene el día del Señor, en lugar de el día del Señor. El día del Señor es un concepto con un rico trasfondo del Antiguo Testamento, y fue mencionado en la carta anterior de Pablo a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:2. No es un solo día, pero un periodo asociado con efusión de juicio de Dios y la liberación del pueblo de Dios. Un aspecto importante del día del Señor es la gran tribulación descrito en Mateo 24, 1:31. D. Como el día del Señor que está cerca. Algunas traducciones tienen el día del Señor que está cerca, como el King James Version. Pero se prefiere la traducción en la nueva versión King James y otras traducciones modernas. Los tesalonicenses no tenían miedo de que el día del Señor fuera a venir, pero que estaban en él. Y el verbo no significa realmente estar a la mano, pero en vez de estar presente. Morris, el comentarista griego notable Dean Alford, traduce el pasaje. Para los efectos de que el día del Señor está presente, no, está a la mano. El verbo usado aquí aparece 6 veces en el Nuevo Testamento, y siempre en el sentido de estar presente. En 2 de esos lugares, Romanos 8:38, 1 Corintios 3:22,
Las cosas presentes se distinguen expresamente de las cosas por venir. 2. De esto, es obvio que el día del Señor no se había completado. Pablo pasará a demostrar que también aún no había amanecido, porque los tesalonicenses tenían miedo de que ellos estuvieran en la gran tribulación, día del Señor, y temían de que se hubieran perdido el rapto. Pero Pablo demostrará que no se encuentran en el día del Señor, ya que si así fuera, entonces ciertos signos estarían presentes. 3. Es importante notar que los tesalonicenses pudieran ser movidos o conturbados por la idea de estar en la gran tribulación solamente si habían sido enseñados por Pablo de que iban a escapar de ese periodo a través del rapto. De lo contrario, sería, en cierto sentido, la bienvenida a la gran tribulación como un preludio necesario para la segunda venida. Pero Pablo les había enseñado claramente que iban a escapar del juicio de Dios en esta tierra durante el periodo, conocido como el Día del Señor, o el Día de Cristo, 1 Tesalonicenses 4, 14-18. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Tal vez la palabra preocupante había llegado a través de una profecía equivocada, ni por espíritu, ni por palabra. O tal vez algún otro líder escribió a los tesalonicenses una carta enseñando que estaban ya en el día del Señor. De cualquier manera, a ellos les molestó la idea de que se habían perdido de alguna manera el rapto, y la enseñanza de los apóstoles fue, y del Espíritu Santo en todas las edades ha sido, que el día del Señor está cerca. Pero estos tesalonicenses imaginaban que ya había venido. Alford. 2, 3. Señales marcando el día por venir. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Para ese día que no vendrá, Pablo no describirá eventos los cuales deben preceder al rapto, pero los eventos que son concreta evidencia de la gran tribulación el día del Señor. En este sentido, uno no puede estar seguro de el día del Señor, la gran tribulación, haya llegado a menos que las señales estén presentes. Y esta frase no está en el texto original, pero es muy apropiadamente agregada. Alford dice de la frase, para ese día que no vendrá. Así AV contribuye acertadamente. No parece que haya habido ninguna intención de parte del apóstol para llenar los puntos suspensivos. Se abastece en la mente del lector. A menos que la apostasía es lo primero. La antigua redacción griega para apostasía indica una rebelión o una salida. Los eruditos bíblicos debaten si se refiere a una apostasía entre los que una vez siguieron a Dios, o una rebelión general de todo el mundo. De hecho, Pablo puede tener ambas en mente, porque hay pruebas de cada una en los últimos tiempos. 1 Timoteo 4, 1, 3, 2 Timoteo 3, 1, 5 y 4, 3-4. El punto de Pablo es claro. Ustedes están preocupados de que estemos en la gran tribulación y que se han perdido el rapto, pero ustedes pueden saber que no estamos en la gran tribulación, porque todavía no hemos visto que la apostasía ocurra primero. Y la apostasía, el artículo la que la hace aún más significativa. Esto no es una apostasía, pero la apostasía es la gran y última rebelión. 2. Algunos han sugerido que la idea detrás de la apostasía es realmente un punto de partida, en el sentido de que es el rapto de la Iglesia. Pero un punto de partida implica que el abandono lo hace por su propia voluntad e iniciativa, y este no es el caso con el arrebatamiento de la Iglesia. Además, la antigua palabra griega en el Nuevo Testamento, Hechos 21-21, abandonan, o en la Septuaginta, implica siempre algo pecaminoso y negativa. 3. La idea de un gran fin de los tiempos de la apostasía también no contradice la idea de un gran fin de los tiempos del avivamiento. Algunos cristianos dudan de la idea de un gran avivamiento en los últimos días, o incluso la apostasía bienvenida creyendo que señala el final. Pero así como el libro de Apocalipsis describe un gran rechazo de Jesús durante la gran tribulación, Apocalipsis 9, 20-21 y 17, 2-6, y una gran aceptación de él, Apocalipsis 7, 9-14, los dos pueden estar de lado a lado. C. Y el hombre de pecado es revelador. Antes de la gran tribulación puede ser identificado con certeza. Una persona en particular conocido como el hombre de pecado debe ser revelado. El punto de Pablo es claro. Ustedes están preocupados de que estemos en la gran tribulación y que se han perdido el rapto. Pero ustedes pueden saber que no estamos en la gran tribulación, porque todavía no hemos visto el hombre de pecado.
revelado. Y la comprensión más tradicional de el hombre de pecado es para decir que él no es un individuo, sino un sistema o un cargo. Históricamente, los intérpretes protestantes han visto el hombre de pecado que es la sucesión de los papas. Calvin pensó de esta manera. Sin embargo, Pablo no está hablando de un individuo, sino de un reino que iba a ser capturado por Satanás con el propósito de establecer una sede de abominación en medio del templo de Dios. Esto lo vemos consumado en el papado. 2. Sin embargo, no hay ninguna buena razón para ver al hombre de pecado ser otro a lo que el significado más llano es aquí una persona individual que vendrá para la gran prominencia en los últimos días. Así fue como se entendía en los primeros días del cristianismo. Los padres entendieron el anticristo para ser previsto, pero de esta persona ellos parecían no haberse formado ninguna idea específica. Clarke. Daniel describe a una persona individual, el príncipe quien está por venir, Daniel 9:26, el rey altivo de rostro, Daniel 8:23, el rey voluntarioso, Daniel 11:36-45. Jesús describe a una persona individual, el que viene en su propio nombre, Juan 5:43. No estamos sorprendidos de que Pablo describe a este hombre de pecado como una persona individual, no como un sistema o como un cargo. 3. Este hombre de pecado es una figura prominente en la Biblia, y la última personificación del espíritu del anticristo hablado en un Juan 4, 2-3. Él, sin duda, vivirá muchos años antes de la gran tribulación, pero él solo se revela como el hombre de pecado durante ese periodo. La idea detrás del título de El hombre del pecado es que el pecado tiene tal dominio absoluto sobre él, que parece ser la encarnación misma de este. Hilbert. D. Hijo de perdición. Perdición significa destrucción, la pérdida total de bienestar. Es en realidad lo opuesto de la salvación. Para llamarlo el hijo de perdición significa que su carácter está marcado por esta destrucción. Maffett dice que la frase hijo de perdición significa esencialmente el condenado. 3. 4. Lo que el hombre de pecado hace. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. A. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. El hombre de pecado demanda alabanza para él mismo, lo cual pertenece a Dios solamente. Lucas 4:8. Esta demanda de alabanza es también descrita en Apocalipsis 13, 1-6. Y él permanece en contra y se exalta él mismo sobre toda divina autoridad, y sobre cada objeto de adoración, y cada institución relacionada para la divina alabanza. Clarke. 2. La comprensión de la fuerza y la amplitud de esta declaración nos muestra que decir que el anticristo es el Papa es demasiado simplista. Él patrocinará una religión que no tolera la adoración de nadie ni a nada excepto a sí mismo. La apóstata Iglesia Católica Romana puede ser parte de este fin de los tiempos religión, pero no va a abarcarla. 3. Notes que el significado de estas palabras no puede por ninguna probabilidad ser cumplida por cualquiera que, como el Papa, crea objetos de adoración, y así, por inferencia meramente, se hace mayor que los objetos que él crea. Pero es necesario que este anticristo se erige a sí mismo en el objeto de adoración, por encima. Y como superior a todo el que se llame Dios o es adorado. Alfred. B. Tanto que él se sienta como Dios en el templo de Dios. La demanda de el hombre de pecado por alabanza será tan extrema, que se sentará como Dios en el templo de Jerusalén, demandando alabanza blasfema de parte de todos. Apocalipsis 13. 14-15 y Mateo 24:15, 21, 29-31. Y el templo de Dios, que este es un templo literal, es claro en el texto, y se ha comprendido como tal, incluso por los primeros cristianos. Pero cuando este anticristo haya devastado todas las cosas en este mundo, él reinará por 3 años y 6 meses, y se sentará en el templo de Jerusalén, y entonces el Señor vendrá desde el cielo entre las nubes, en la gloria del Padre, enviando este hombre y los que le siguen en el lago de fuego, pero trayendo para los justos los tiempos del reino. Ireneo, escrito a finales del siglo II. 2. La comprensión literal de las palabras de Pablo también es apoyado por el hecho de que cuando escribió esta carta, algo similar a esto casi ocurrió en el pasado reciente.
El reciente atento de Calígula para erigir una estatua de él mismo en el templo de Jerusalén pudo haber proporcionado un rasgo para la delineación de Pablo del futuro engañador. La temerosa impiedad de este explosivo arrebato había mandado una profunda conmoción mediante el judaísmo, que sería sentido por los judíos cristianos también. Mafet. C. Él se sienta como Dios en el templo. La antigua palabra griega especificada para el templo indica el lugar más santo y no el templo en su conjunto. No es que él entra en el recinto del templo, él invade el lugar más sagrado y allí toma su asiento. Su acción es en sí misma una reclamación a la deidad. Morris, esta es la última blasfemia que resulta en cierto juicio, la abominación de desolación de que hablaron ambos Daniel y Jesús. Y el profeta Daniel nos dijo que el anticristo romperá su pacto con los judíos y traerá sacrificios y ofrendas a un fin, que el anticristo profanara el templo mediante el establecimiento algo abominable allí. Daniel 9:27, 11:31 y 12:11. 2. Jesús dijo para buscar una abominación permanente en el lugar santo, lo cual sería la señal fundamental de que la temporada de la ira de Dios estaba sobre la tierra. Mateo 24, 15-16 y 24-21. 3. Cualquier hombre puede estar convencido de que San Pablo aludió a la descripción de Daniel, porque él no solo ha tomado las mismas ideas, pero incluso ha adoptado algunas de las frases y expresiones. Clarke. Demostrándose él mismo de que él es Dios, el hombre de pecado es realmente un anticristo. Satanás ha planeado la carrera del hombre de pecado para reflejar el ministerio de Jesús. Tanto Jesús como el hombre de pecado tienen una venida. 2 Tesalonicenses 2:1 y 2:9. Tanto Jesús como el hombre de pecado son revelados. 2 Tesalonicenses 1:7 y 2:3. Tanto Jesús como el hombre de pecado tienen un evangelio. 2 Tesalonicenses 2:10-11. Tanto Jesús como el hombre de pecado dicen que solo ellos deben ser adorados. 2 Tesalonicenses 2:4. Tanto Jesús como el hombre de pecado tienen el apoyo a sus reclamos de obras milagrosas. 2 Tesalonicenses 2:9. Y, claramente que el hombre de pecado es la parodia de Satanás del verdadero Mesías. Sin embargo, al final, el hombre de pecado puede solamente mostrar el mismo de que él es Dios. La venida de Jesús y el juicio de Dios lo harán claro que el hombre de pecado no es Dios en absoluto. 4, 5-8, que retiene la llegada de este hombre de pecado. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, para que se manifieste en su propio tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta él mismo sea quitado de en medio. Y entonces el hombre de pecado será revelado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía estas cosas. Pablo estuvo solo con los tesalonicenses unas pocas semanas, Hechos 17, 1-10. Pero Pablo pensó que era importante enseñar a estos nuevos cristianos acerca de la profecía bíblica, y les enseñaba en cierto detalle. Y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene. Por ahora, Satanás y el hombre de pecado están siendo restringidos. El principio de su funcionamiento está presente. El misterio de la iniquidad ya está en acción. Pero en el momento adecuado, el Espíritu Santo, el que refrena su plena revelación, será sacado del camino. Sacado del camino, no debemos pensar que el Espíritu Santo dejaría la tierra durante la gran tribulación. Él estará presente en la tierra durante la gran tribulación, porque muchos son salvos, sellado, y sirven a Dios durante este periodo. Apocalipsis 7, 3-14 y 14. 1:5, y esto no puede ocurrir sin el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es sacado del camino, no removido. Y la frase se utiliza de cualquier persona o cosa que se toma fuera del camino, ya sea por muerte o expulsión. Alford. 2. Algunos ven esto como el fin de una dispensación. La presencia especial del Espíritu como el morador de los santos terminará abruptamente en la parusía como comenzó abruptamente en Pentecostés. Una vez que el cuerpo de Cristo ha sido arrebatado al cielo, el ministerio del Espíritu volverá de nuevo a lo que hizo por los creyentes durante el periodo del Antiguo Testamento. Tomás. D. El misterio de la iniquidad ya está en acción,
este gran principio del mal ya está presente en el mundo. Se dará a conocer finalmente en el hombre de pecado, pero no introduce una nueva maldad en el mundo, solo una intensidad de la maldad anterior. Y, en estos momentos, esta iniquidad es un misterio, así es, solo puede ser vista y entendida por revelación. De lo contrario, no se podrá ver. No es pecado abierto y de maldad, pero disimulo de la piedad, errores sutiles. La maldad bajo una apariencia de piedad manejada astutamente, esto es lo que se entiende aquí. Paul. Y entonces la iniquidad será revelada. Pablo declara dos ciertos hechos sobre el hombre de pecado, aquí llamado el inicuo. En primer lugar, es cierto que el hombre de pecado será revelado cuando el Espíritu Santo quite su restricción. En segundo lugar, es cierto que el inicuo será destruido por el mero brillo de Jesús en su venida. Y Pablo probablemente tiene Isaías 11:4 en mente, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. El pasaje de Isaías se refiere a Jehová, a Yahvé, pero Pablo usó libremente de Jesús, reconociendo que Jesús es el Señor. 2. Quien quiera que el hombre de pecado sea, no ha tenido su carrera todavía. Lo sabemos porque al final de su carrera, el hombre de pecado sea destruido por el mismo Jesucristo. 5. 9-12. El carácter y la estrategia del hombre de pecado. La venida del inicuo es por operación de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creen en la verdad sino que se complacieron en la injusticia. La venida del inicuo es según la operación de Satanás. El anticristo vendrá con poder, con señales y con prodigios engañosos. Pero todo esto es de acuerdo a la operación de Satanás, tal como se describe en Apocalipsis 13, 13-17. Y, si alguien tiene poder, señales o milagros, los que no son suficientes para demostrar que son de Dios. Satanás también puede hacer sus propias obras de gran alcance, ya sea mediante el engaño o por medio de sus propios recursos de poder. 2. Él es el Mesías de Satanás, una caricatura infernal del verdadero Mesías. Mafet. B. Entre los que se pierden. Sin embargo, el engaño solo puede echar raíces en aquellos que no recibieron el amor de la verdad. Estas personas están listas para el engaño del anticristo, porque quieren una mentira, y Dios les envía un poder engañoso. Y Dios les enviará a ellos. Al final, el anticristo es solo el mensajero de Dios. Dios tiene juicio para traer, y Él enviará un poder engañoso fuerte a través del anticristo. Dios no va a obligar este engaño a nadie, pero los que no recibieron el amor de la verdad van a recibir este poder engañoso. 2. Alfred traduce, Dios está enviando a ellos la obra de engaño para que crean la mentira. 3. Ellos fueron engañados primero, lo cual era su pecado, y Dios les envía un poder engañoso, y ese es su castigo. Paul. C. Para que crean la mentira, específicamente, Dios les envía la mentira. Esta no es cualquier mentira, pero la mentira que ha cautivado a la humanidad desde Adán. Esta es la mentira de que Dios no es Dios, y que somos o podemos ser dioses. Y su punto es que el último pseudo, Mesías o anticristo encarnara todo lo que es profano y blasfemo, todos los elementos imaginables de impiedad, y que, en lugar de ser repudiado, será bienvenido por judíos, así como los paganos. Mafet. D. De que todos ellos puedan ser condenados quienes no creyeron en la verdad sino que se complacieron en la injusticia. A medida que Dios le da al hombre rebelde la mentira que él desea, no está fuera de su generosidad. En cambio, muestra juicio de Dios sobre los que rechazan la verdad. Como Romanos 1 señala, en el juicio Dios puede dar a un hombre hasta la depravación de su corazón, a su placer en la injusticia. Y ellos piensan que están actuando en desafío a él. Pero al final se encuentran con que esos mismos actos en los que expresan su rebeldía eran el vehículo de su castigo. Morris. Ve motivación a los creyentes de los últimos días. 1. 13-14. Pablo da gracias por la obra de Dios en los tesalonicenses. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios desde el principio los eligió para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad,
a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros debemos dar gracias. Pablo repite su idea de 2 Tesalonicenses 1:3, que estaba obligado a agradecer a Dios por su obra en los tesalonicenses, a la luz de la grandeza de ese trabajo. Hermanos amados por el Señor, Pablo es el primer agradecido de que son amados por el Señor. El amor de Dios por nosotros es la principal motivación para toda la obra en y a través de nosotros. Porque Dios desde el principio los eligió para la salvación. Pablo también elogió la elección soberana de Dios para llevar a los tesalonicenses a la salvación. La elección de Dios fue desde el principio. Antes de que ellos eligieran a Dios, Él los eligió, y Él los eligió para salvación mediante la santificación. Y, desde el principio, ¿quién calculará el contenido del vasto abismo desconocido? ¿Qué está comprendido en esa frase? El principio de la creación fue precedido por la anticipación de la redención, y el amor de Dios a todos los que eran uno con Cristo. Meyer. 2. La salvación mediante la santificación, los dos van de la mano. Los que pretenden ser elegidos, pero carecen de evidencia de la santificación, separación del mundo hacia Dios, se encuentran en un terreno inestable. No podemos ver si se elige a una persona, pero podemos ver si están santificados. 3. Si hubiera sido posible que usted haya tenido la salvación sin la santificación, sería una maldición en vez de una bendición. Si tal cosa fuera posible, no puedo concebir de una condición más lamentable que un hombre que tenga la felicidad de la salvación sin la santidad de ella. Esta felicidad no es posible. Si usted pudiera ser salvo de las consecuencias del pecado, pero no del pecado mismo, y su poder y de la contaminación, no sería una bendición para usted. Spurgeon. Por el Espíritu y creer en la verdad, la obra santificadora de Dios usa dos grandes fuerzas, el Espíritu y el creer en la verdad. El Espíritu de Dios y la palabra de Dios son esenciales para nuestra santificación. A lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio. La convocatoria para esta salvación viene por medio del Evangelio, el Evangelio que Pablo predicó. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, 1 Corintios 1:23, y el Evangelio que nos permitirá alcanzar la gloria de Jesús. Para la obtención de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la misma gloria de Juan escribió en 1 Juan 3:2 sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 2:15. Una exhortación a permanecer firmes. Así que, hermanos, estad firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Por lo tanto, hermanos, estad firmes. Por lo tanto, significa que Pablo quiere que consideremos lo que ha escrito hasta este punto. En esta carta, él ha dado razones de peso por qué los cristianos deben aguantar firmes y no ser movidos. Estad firmes, por la angustia actual, las persecuciones y tribulaciones descritas en 2 Tesalonicenses 1:4. Estad firmes, por la venida del juicio de este mundo, en llama de fuego tomando venganza, 2 Tesalonicenses 1:8. Estad firmes, por la fuerza de engaño que viene, todo poder y señales y prodigios mentirosos, 2 Tesalonicenses 2:9. Estad firmes, por nuestro glorioso destino, la gloria de nuestro Señor Jesucristo, 2 Tesalonicenses 2:14. Estad firmes y retener las tradiciones. El comando para estad firmes implica una ubicación, y esto nos dice sobre qué, cristianos que deben estar firmes. Deben mantenerse de pie sobre la palabra de Dios, entregados tanto por la palabra autorizada de los apóstoles, por palabra, y las cartas de los apóstoles, nuestra carta. Y, tradiciones. La Biblia reconoce que las tradiciones pueden ser una característica peligrosa de los sistemas religiosos. Mateo 15, 2-3, o las tradiciones de los hombres, Colosenses 2:8. Pero Pablo tiene en mente las tradiciones apostólicas preservadas para nosotros en la historia del Nuevo Testamento. 2. La palabra para 2:6, en la cual rendimos tradición, significa cualquier cosa entregada en la forma de enseñar, y aquí lo más obvio, las doctrinas dictadas por el apóstol a los tesalonicenses, sea en su predicación, la conversación privada, o por estas cartas. Clarke. 3. Es solamente esta ancla de la palabra de Dios que nos permite estar firmes bajo el peso de nuestra presente tribulación, y el peso de nuestra gloria venidera. 3, 16-17, una oración por los tesalonicenses.
Spurgeon predicó 5 sermones separados sobre estos maravillosos versos. Ahora puede el mismo nuestro Señor Jesucristo, y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Quien nos ha amado, antes de que Pablo pidiera a Dios hacer algo específico para los tesalonicenses, recordó todo lo que Dios había hecho por ellos. Dios los ha amado, y les dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Y, en nuestra intercesión y súplica, hacemos bien en recordar el pasado de la fidelidad de Dios y la bendición presente. Su fidelidad en el pasado es una promesa de su fidelidad para el futuro. 2. Dios nos ha dado mucho, y todos sus regalos pasados son súplicas para más regalos. Los hombres no suplican así. El mendigo en la calle no puede decir, dame un centavo para hoy, ya que me dio uno ayer. También podemos responder, esa es la razón por la que no debería darte más. Pero cuando se trata de Dios, este es un buen motivo. Spurgeon. B. Consuele vuestros corazones y os confirme. Pablo pidió a Dios hacer 2 cosas en los cristianos de Tesalónica. Primero, él quería que Dios consolara sus corazones. En segundo lugar, pidió a Dios que los confirme en toda buena palabra y obra. Esta oración de consuelo, testimonio continuo y el trabajo para Jesús es apropiado a la luz de las necesidades especiales de los creyentes bajo presión. Y esta es una oración llena de sugerencias útiles e importantes. Jesús es nuestro. Dios es nuestro Padre. Dios nos ha amado. Dios nos ha dado mucho. Tenemos consolación eterna. Todo es por gracia. 2. Y os confirme, yo creo en una iglesia establecida, no establecida por los actos del Parlamento, pero establecida por el propósito y por la presencia de Dios en medio de ella. Spurgeon. C. En toda buena palabra y obra. Existe cierta evidencia textual que Pablo puso originalmente la orden como toda buena palabra y obra. Aunque esta es una diferencia pequeña, Charles Spurgeon vio una distinción importante en la orden. Y algunas personas cristianas creen que palabra debería ser todo y trabajar nada, pero las escrituras no están en su mente. Estos profesores hablan mucho acerca de lo que van a hacer, hablan mucho acerca de lo que otras personas deberían hacer, y mucho más de lo que otros no hacen, y por lo que continúan con palabra, 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 y nada más que la palabra. Ellos no llegan tan lejos a trabajo, pero el apóstol puso trabajo primero en este caso. Spurgeon. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.